Muy bien, iniciamos nuestra reunión de este día. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos una vez más al Señor por el privilegio que nos da de estar vivos. Siempre es un motivo para agradecer por la vida que nos da. Yo creo que hoy, durante esta pandemia que hemos pasado, se nos quedó la costumbre de dar gracias cada día e ir contando cada día de vida con gratitud, ¿verdad? Y creo que es algo que deberíamos tener no solo en tiempo de pandemia, sino cada momento, cada instante de nuestra vida deberíamos sentirnos plenamente agradecidos con el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a iniciar y quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo, solamente son 14 versículos. Y algo de lo que dice este capítulo está muy relacionado con parte del tema que vamos a tratar este día. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los rebaños del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sean la gloria y el dominio para siempre. Amén. Por conducto de Silvano, a quien considero un hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con una oración para aperturar. Le vamos a pedir a hermana Gaby, por favor, que nos dirija en palabras de oración. Amén, que el Señor les bendiga. Ahí donde estén, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Gracias, Señor, por las maravillas, por tu fidelidad y por tu amor incondicional. Te pedimos, Señor, que en esta noche seas tú hablando en nuestra vida. Nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente para que seas tú hablando, Señor, y que ese consejo quede en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica. Que podamos aprender más de tus palabras, Señor, escudriñando tus escrituras. Bendice a los que están en esta reunión y los que se van a seguir añadiendo en el transcurso de la noche. Sé tú usando a mi hermana, Señor, respáldala, que ella pueda sentir el respaldo tuyo, Señor, esta noche, y que sobre todo podamos aprender y conocer más de ti. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Gaby, por dirigirnos en palabras de oración. Bienvenida, Denny, y los demás hermanos que acaban de ingresar a nuestra reunión virtual. Como siempre, es un privilegio tenerles con nosotros. Y como decía al principio, vamos a hablar de un tema muy importante en esta ocasión. El tema es 5 señales o distintivos, quizás lo vamos a dejar en distintivos o características de una iglesia tóxica, porque es probablemente, y les aseguro, que no solo nuestra invitada, sino ustedes podrían hallar más de 5 cosas que a veces convierten en tóxicas nuestras congregaciones. Les presento con mucha alegría de tenerla por acá
a nuestra invitada de esta noche, mi hermana Keren Indira Claros. Ella es líder regional de Embajadores de Cristo en esta zona central. Aparte de eso, ella tiene una gran experiencia en el área ministerial. Ella es hija de pastor y pues prácticamente todo el ambiente de una iglesia. Y yo creo que si hay alguien que conoce lo que es toxicidad dentro de la iglesia, son los hijos de pastores, ¿verdad? Yo he sabido de hijos de pastores que hasta los diáconos como decimos en El Salvador, ¿verdad? Los coscorronean, les dicen cuando los ven con algo ahí, ¿verdad? Ahí van mis diezmos. O les hacen críticas bien hirientes y creo que quizás pocos miembros de la iglesia, más allá de los hijos de pastores, llegan a conocer ese ambiente tóxico dentro de las congregaciones. Aparte de eso, la hermana Keren es docente de profesión y una muy buena maestra, por cierto. Y pues la vamos a dejar para que ella se presente. Bueno, Dios les bendiga, buenas noches. Gracias por el privilegio a mis amigos que me han invitado. Y cuando me dijo el tema al principio, un tema bien interesante. Pero gracias por la oportunidad y espero que el Señor hable a nuestros corazones para afirmarnos, para orientarnos también, ¿verdad? Porque es necesario tocar estos temas, se necesitan y felicito, ¿verdad? A sus pastores que toman a bien conversar o tener estos temas así, que no son tan fáciles, pero se necesitan. Entonces, así no andamos divagando y no andamos por otros rumbos, pero gracias al Señor que estamos aquí. Y bueno, mi familia está por ahí, mi esposo está con las niñas, así que estoy un poquito tranquilita. Espero que no oigan gritos. Ok, bien. Bien, iniciamos con este tema y lo vamos a hacer igual que en otras ocasiones a modo de conversatorio. Como decía al principio, a veces nosotros podemos identificar muchas cosas dentro de nuestras congregaciones que son tóxicas. Cuando hablamos de algo tóxico nos referimos a algo que es dañino y que luego de mucho tiempo de estarlo consumiendo puede causar serio mal o incluso la muerte. Y de hecho, cuando hablamos de este tipo de cosas tóxicas dentro de la congregación, estamos hablando que muchas de ellas terminan dañando gravemente la vida de muchos creyentes y a veces les causan la muerte espiritual, porque muchos de ellos abandonan el Evangelio al ver este tipo de cosas. Y hermana Keren, como dije, con su experiencia como hija de pastor, hija de un ministro, y a la vez ahora también como miembro de una congregación, ¿verdad? Obvio, no vamos a estar hablando de ninguna congregación en específico. Estas son generalidades que Ajá, nosotros vemos, así sí. que nadie se vaya a sentir identificado con particular. Pero hay 5 cosas, ¿verdad?, que usualmente se dan. La primera de ellas es el autoritarismo y pues esto quizás es algo un tanto serio, particularmente dentro de nuestras iglesias pentecostales, vamos a admitirlo. El autoritarismo es algo que se da. Hermana Keren, ¿cuál es su experiencia en esta área? ¿Cómo es que a veces se manifiesta el autoritarismo dentro de nuestras iglesias? Bueno, el autoritarismo creo que es un exceso de autoridad, o sea, se pasa de autoridad. Y a la vez esto sí daña bastante porque no hay independencia de las personas en cuanto a poder realizarse en algunas cosas. Y muchas veces como líderes, bueno, yo recuerdo cuando inicié como líder, uno inicia y como que quiere tener, como desea tener el poder o se siente con el poder, entonces comienza a actuar así, con autoridad, ¿verdad? Yo tengo la autoridad porque yo soy el líder, entonces yo voy a hacer esto y hagan esto, hagan lo otro y comienza a mandar. Entonces, pero de eso va como que va subiendo de nivel, va subiendo de nivel, entonces comienza a querer imponer su autoridad. Entonces ahí es donde ya se cae en autoritarismo y eso es muy dañino porque no hay como le mencionaba, una independencia para hacer las cosas. Entonces las personas comienzan a actuar como que, ay, voy a hacerlo porque si no me van a regañar.
Entonces voy a comenzar, tengo que orar, ay, me están viendo, porque si no me van a regañar. Entonces ya no hay algo, una solvencia de las personas a querer hacer las cosas que salgan del corazón, sino porque se lo están imponiendo. Entonces, esa parte sí es muy dañina, muy dañina. Exceso de autoridad daña. Uh-huh. Ok, excelente. Creo que quizás una de las críticas más grandes de autoritarismo a veces se nos achacan a nosotros los pastores, ¿verdad? Usted mencionaba el caso de los líderes y sí es cierto, hay líderes de departamentos que son prepotentes, que son autoritarios y desafortunadamente líderes siervos, no líderes amos ni señores, ¿verdad? Entonces a veces Uh-huh. como que el hecho de tener un cargo se nos sube a la cabeza, pero Sí. quizás vamos a hablar de nuestro gremio, ¿verdad? Del Uh-huh. ámbito de los pastores. ¿Cómo un pastor puede mostrar o cuáles son síntomas de autoritarismo en un pastor? Y en los diáconos, vamos a hablar de las autoridades más altas. Y con ejemplo. Sin nombre, ¿verdad? Pero Sí. ejemplos de la vida real. No, sí, pues sí. Sin nombre. Bueno, mire, a veces quizás es que tantas cosas que pueden pasar porque del momento en que quizás yo estoy al frente, como le menciono, como todos podemos pasar por esa parte que solo el Señor lo puede cambiar y controlar a uno. Pero comenzamos como a imponerle a la gente, a tales horas tiene que estar aquí. Sí, y todos lo sabemos. Pero cuando ya llega y la persona se pasó un minuto, bueno, comenzamos desde el púlpito. Sí, los hermanos que vienen tarde y los hermanos, y quizás, y en eso fallamos, pues digo porque fallamos. En lugar de haber esperado, en lugar de haber preguntado después por qué llegó tarde, quizás lo dejó el bus, quizás el bus se atrasó, o sea, se le arruinó el carro, o sea, algo pasó, por qué llegó tarde, pero yo comienzo a atacar y comienzo a atacar y comienzo a señalar mínimas cosas. Son pequeñas cosas de la vida que comenzamos a agarrar. Entonces, es ahí donde es abuso de la autoridad y comenzamos como a querer cortar, ¿verdad? A todas las personas que por media falla hagan. Entonces, eso es lo que comienza a dañar también a las demás personas. Entonces, nosotros hemos cometido, bueno, yo de mi parte lo cometí en un tiempo, cuando le digo, creo que son etapas que uno pasa, que hasta que el Señor comienza a moldearnos o nos dejamos también moldear, es que comienza uno a bajar eso y entender que no, uno no debe de ser así. Entonces, pero ahí es donde está la falla, cuando comienzo a atacar, atacar, atacar. Bueno, hermana Denny comenta en el Uh-huh. chat, ¿verdad? Dice, sí, como cuando de repente el pastor dice, ¿verdad? Si viene a la hora de la prédica, mejor ya no venga. Son Ajá, de los ejemplos que imagínense. da, ¿verdad? Fíjese que en una ocasión, en una iglesia muy lejana, ¿verdad? Que los hermanos de Tejutla no conocen, en cierta ocasión llegaba bueno, le tocaba la limpieza, ¿verdad? Y la hermana llegó tarde a hacerla porque había tenido contratiempos y otros detalles. Entonces, cuando el pastor se molestó porque la limpieza no estaba hecha, y bueno, cuando la hermana Uh-huh. llegó, wow, le dijo prácticamente de todo por haber sido irresponsable, por aquello, por lo otro. Entonces, la hermana se sintió tan mal que empezó a llorar, ¿verdad? Porque dijeron, ya no, mejor no haga nada. Si no lo puede hacer bien, mejor Uh-huh. váyase. La hermana se fue, al rato venía el esposo a reclamar por ella. Finalmente, no solamente esta hermana, el Uh-huh. esposo y luego toda la familia de sus padres terminaron abandonando esa iglesia. Entonces, creo que Sí. muchas veces nosotros nos volvemos bien quisquillosos en algunos detalles que no Uh-huh. tendríamos que darles tanta importancia, ¿verdad? Y como Sí. usted lo decía, son procesos dentro de nuestro liderazgo en los que a veces no hemos Uh-huh. madurado o no tenemos todavía tanta paciencia hacia nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Y yo creo Uh-huh. que, bueno, en su campo y el mío, donde a veces estamos acostumbrados a que se lleve un orden, que nos pidan planificaciones por todo, que nos digan esto es para ayer y tiene que entregarlo así.
Y bueno, la verdad es Sí. que de pronto uno se obsesiona con el orden, con la limpieza, se obsesiona con aquello y con lo otro. Y de Y el plano quisiera que, perfeccionismo. exacto, y a veces hacemos que ese perfeccionismo se vuelva intolerancia hacia las Ah, actitudes de otra. Uno de los versículos que leíamos al principio en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo ujú, 3, dice que nosotros debemos dirigir la grey del Señor no como quien tiene señorío, ¿verdad? Sino como un siervo ujú, realmente. Y quizás esa debería ser la cuidando de actitud. él. Ajá. Así que si usted que nos está escuchando, como aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el pastor, aquí se hace lo que nosotros decimos porque nosotros somos los diáconos, porque a veces pasa ese tipo de cosas. Sí, La verdad, usted está frente a un caso de autoritarismo y entiendo que muchas veces usted se siente desilusionado, pero también creo que le invitamos a tenerle paciencia a su pastor, a orar por él y pedirle al Señor que lo cambie, ¿verdad? Ahora, y hay otra cosa, ¿verdad? Que a veces se da dentro de nuestras congregaciones y que de pronto nos intoxica. Y esto es la manipulación. Mira, si no te sometes, te va a ir mal. Dios te va a castigar, Dios te va a hacer esto. Si no das tus diezmos todo el tiempo y fielmente, ya vas a ver que se va a enfermar tu hijo, ya vas a ver que vas a perder el trabajo, ya vas a... Y a veces utilizamos la palabra del Señor para manipular a los demás. ¿Cuál ha sido su experiencia en esta área, hermana? ¿Qué nos podría decir de eso? ¿Qué casos de manipulación usted a veces ha visto en algunas congregaciones? bueno, creo que la manipulación puede darse de varias formas, ¿verdad? En cuestión también, bueno, de acciones, en esa parte de bíblicas, aplicando la Biblia, también en forma psicológica, o sea, en tratar de manejar la situación a mi forma, a mi manera, lo que me conviene. Entonces, muchas veces creo que bueno, mejor yo voy a estar agarrándome de todas mis equivocaciones, de todas mis, pero como el Señor me ha cambiado, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que también hay gente muy astuta o muy, mm, o sea, se prepara muy bien para saber manipular a las personas. Y en cuanto a los pensamientos, en cuanto a sus ideas, mira, si tú haces esto, vas a lograr esto. Si tú comenzas a hacer esto, y pues son el lado, digámoslo, viendo lo positivo y aunque no esté correcto. Pero también está el lado que estaba mencionando, el lado negativo, que si tú no haces caso, ya vas a ver, un rayo te va a caer ahorita mismo. Y tan así literal. Y bueno, creo que en sí no tengo un ejemplo porque son varias cosas que he visto y creo que uno no debe prestarse a ese juego porque es un juego mental, o sea, de que querer mandar a la persona de lo que tenga que hacer, manipulando su actitud, manipulando su conducta, manipulando su accionar cristiano, su lado espiritual. Y igual se pasa de lado en que no es correcto, pues, porque estoy usando a las personas para mi manera, para algo que yo quiero que sea manejable, ¿verdad? Entonces, eh, en sí eso quizás puede pasar más, porque es controlar con lo que yo diga y hasta podría quizás estar hablando de temas a mi favor, predicando temas a mi favor, y esa es manipulación, porque no es lo que realmente debería de ser correcto de forma doctrinal, de forma espiritual, sino que no lo estoy adoptando, pero para la gente que sea, ¿verdad?, manejable para mi favor. Entonces, igual, no da esa parte, no está correcto. Muy bien. Aquí los hermanos comentan en el chat, ¿verdad? El hermano Carlos Rivas, quizás aludiendo a lo anterior sobre el autoritarismo, decía que a veces hay pastores que, perdón, si un miembro no va a poder llegar al culto,
es de carácter obligatorio llamarle por teléfono al pastor, ir a pedirle permiso para ausentarse, decirle a dónde va a estar, de qué hora va a estar, en qué lugar y a qué hora va a regresar. Y la verdad que eso, o sea, perdón, pero no somos los papás de nadie. Sí, no somos los dueños de... Exacto, o sea, no somos los dueños de la vida de las personas. Lastimosamente creo que quizás este es algo que se da bastante dentro de nuestras iglesias, ¿verdad? El que las personas no Sí. pueden dar un paso si no tienen nuestro consentimiento como pastores. Y yo creo que en parte hay pastores mal acostumbrados a este autoritarismo y hay hermanos que también les gusta hasta cierto punto sentir ese, porque seamos honestos, hay hermanos que les encanta también ese tipo de presión, ¿verdad? Bueno, ya cada quien con su corazón y sus Sí. costumbres. Y hermana Deini pone cuando alguien quiere imponer su manera de trabajar o hacer las cosas. Y es que dice el hermano que por ahí una iglesia en X lugar, no, aquí el hermano puso el lugar, pero no vamos a decir cuál es. Hay alguien que hasta le tiene que pedir permiso para ir a pasear con la familia. Sí, 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 o sea, es tremendo, la verdad. pasa, Ajá. pasa. Y así es, ¿verdad? Entonces se dan casos de manipulación, ¿verdad? Y es terrible abuso de autoridad, así que Dios nos ayude a los pastores y a los miembros a ser sabios y entender que, como decimos, no somos dueños de las ovejas, no somos los dueños de la iglesia y que lastimosamente a veces sí nos lo creemos a nosotros, ¿verdad? Pero no es así. Y hermana, ¿usted cree que eso del aislarse es también otra señal de ser una iglesia tóxica? Porque, por ejemplo, hay congregaciones que cuando alguien comete un error, marginado totalmente, es un leproso, no nos acercamos a él. O que también tenemos esa actitud hacia otras congregaciones, no, ellos son unos mundanos, nosotros estamos en la verdad, nosotros somos más santos que ellos, entonces no nos relacionamos con esa gente. Ujú. ¿Será que eso podría ser también un síntoma de toxicidad de alguna iglesia? Sí, sí, es un síntoma bien claro, porque menciona usted, ¿verdad? Esa parte, o sea, solo nosotros somos los más santos, solo nosotros somos los más, y yo creo que esa parte de excluir a las personas no se debe de hacer. Alguien falló o alguien hizo algo y a veces comenzamos, los traidores, los enemigos, no se junten, tengan cuidado. Y algunos hasta mencionan nombres desde el púlpito. ¡Y! ¿Cómo se sentirá la persona? No sé, qué terrible, porque debemos a veces ponernos en el lugar, ¿verdad? Cambiar de lugar. Me gustaría que me trataran así. Entonces, en esa parte hiere a las personas, sus sentimientos, pero su parte humana también, porque a nadie le gusta ser excluido. Y en la iglesia no debemos ser así, somos un cuerpo en Cristo. O sea, no puedo solo porque este dedo hizo algo, ¿verdad? Señaló, me lo voy a quitar y lo voy a poner por allá ahorita. No puedo, no puedo. Entonces, necesito mejorar esa parte porque no puedo seguir aislando a las personas porque hicieron algo. La gente va a fallar, las personas, o sea, vamos a fallar, pero debemos ayudarles a restaurarlas, a amarlas y enseñarles cuál era lo correcto. Si hicieron algo mal, es mejor sentarse con ellos, ¿verdad? Y hablar con ellos, pero no excluirlos porque eso sí destruye. Y, o sea, de la parte en la que excluimos, nos sentimos más orgullosos, santos y que ya vamos a llegar al cielo. Pero el otro lado también están heridos y lo que piensan mejor es, aquí nadie me quiere ya, ya no soy, no es mi lugar. Entonces mejor me voy. A unos se caen de la gracia, otros buscan otro lugar. Entonces, eh, sí, esa parte es muy dañina, dañina. Sí. Ahora, hermana, ¿qué piensa usted de eso de que a veces del púlpito los pastores o los diáconos o cualquier otro líder comience a estar, como decimos, ¿verdad? Tirando pedradas y machetazos a la congregación. Por ejemplo,
una hermana por casualidad vino con una falda que quizás no le llegaba al ojo del pie. Entonces ellos dijeron, impía. Y no sé si a usted le ha pasado, ha visto casos, pero a veces el púlpito se utiliza para criticar al cómo viene Sí. vestido el hermano o para tirar ataques Ujú. así bien directos y personales. ¿Qué piensa de eso? Bueno, esta situación se da bastante, se da mucho. Y de mi parte, o sea, yo siempre me pongo a pensar, o sea, me gustaría que me hicieran eso. Como les menciono al inicio de mi liderazgo, por creer tener poder, uno actúa así. Entonces, es un error fatal, porque alejo a las personas de mí, alejo al ministerio que estoy liderando, ¿verdad? Comienzo a crear división, comienzo entonces, yo creo que esta parte se necesita bastante ser moldeada por el Señor porque no es fácil controlarse el estar tirando y ocupar el púlpito para atacar. Y yo creo que deberíamos mejor buscar a las personas o tener el valor de enfrentarlas y sentarlas aparte y decirles en privado, mira, estoy observando esto, estoy viendo esto. Yo creo que al Señor no le agrada. En lugar de estar enfrente, sí, pero tengo el valor de estar enfrente, pero en la cara de la persona no tengo el valor de decirle, estás haciendo mal. Entonces yo creo que vea, no coincide, no match eso. Entonces necesitamos mejor arreglar y cambiar esos escenarios porque estamos atacando y ahí viene autoritarismo, exclusividad o apartar a la gente y se rompe toda la unidad, aquella armonía que venía al culto, imagínense, venía al culto con aquel devoción, quizás yo quería ser ministrada y me encuentro con algo así, están atacando a mi hermana, se le están diciendo, entonces ya ni salí bendecida, ya no salí del culto edificada, sino que voy amargada, voy lastimada, voy llorando. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Mejorar esta parte como miembros, pero también como líderes. Bien, me gustaba algo que usted dijo, de que muchas veces nosotros tal vez no seamos los atacados, pero a veces son nuestras personas queridas. Un hermano me decía, no, llegó un momento en el que mi hijo ya no quería venir a la iglesia porque cada vez que venía le tiraban por esos pantalones bien pegaditos, por esos pantalones así de esta forma, de aquella o de otra, o por cómo se peinaba, o por cómo se cortaba el pelo. Y como usted dijo, uno puede acercarse y Azul. hablar con la gente personalmente, no tiene que estar atacando desde el púlpito. Y lastimosamente muchas veces nosotros hemos llegado a reducir la predicación y denigrado el púlpito al punto que ya no hablamos del evangelio, sino que alguien dijo, hoy solo hablan de las 3 P, decía, pantalones, pelo y pintura. Y hay quienes ya no tienen más temas que eso, ¿verdad? Y otros más que simplemente sea atacar al hermano. Entonces yo creo que necesitamos aprender a tener el amor de Cristo. Pablo decía que había que hablar la verdad en amor, no la verdad apedrada, ¿verdad? Y a veces ni Sí, siquiera es verdad, a veces son nuestros prejuicios y nuestros legalismos. Ahora, como usted lo decía, sí, esos líderes abusivos, esos líderes manipuladores y ese aislacionismo o exclusivismo que se da, hacen tóxica la congregación y hacen que mucha gente se desespere y se vaya al mundo. Ahora, ¿cómo cree usted que muchas veces utilizamos la culpa para manipular a la congregación o a veces para sujetarlos, ¿verdad? Alguna cosa. Y esto también se da, la culpabilización es otra de las cosas que vuelven una iglesia tóxica. ¿Qué nos podría decir al respecto? sí, es otra forma de manipular, hacer sentir a las personas que lo que me vaya a pasar es responsabilidad de ellos. O que lo que le vaya a pasar a la iglesia o lo que le vaya a pasar a fulano o algo, usted es responsable. Ahora, hay una gran diferencia en cuanto a que la persona haga actos de verdad
que necesita ser amonestado y necesita decírsele, mire, no siga haciendo eso, ¿verdad? Porque sí, es su responsabilidad, pero es muy diferente, es muy diferente. Pero cuando lo ocupo a mi beneficio, que aún así, imagínense, yo tengo mis fallas, señalo a los demás, hago esto, pero, o sea, yo no me veo, no acepto críticas, o sea, no acepto nada, que me digan nada. Y aún así comienzo y sigo echando, mire, ustedes son los que van a echar al infierno a su familia, porque verdad, y comenzamos a, ¿por qué? O sea, es ir acusando y echando culpas a otros, o sea, ya, pero no me responsabilizo de lo que yo hago también. Entonces, tampoco es una buena o un buen ingrediente eso para una iglesia sana. Necesitamos ser responsables de nuestros actos, ser responsables de lo que hacemos, lo que decimos y no echarle la culpa a los demás. Usar eso para que los demás se sientan, pero lo más bajo, ¿verdad? Para que sientan también, que se sienten. O sea, no. Eso es ser hiriente y eso no le agrada al Señor. No puedo seguir actuando así porque no muestro tampoco el carácter del Señor en mi vida, el amor de Dios en mi vida. O sea, no actuamos como hijos de Dios realmente, sino que atacamos. Y ahí vuelve otra vez, ¿verdad? Atacamos. O sea, culpamos, atacamos, señalamos, todos allá, menos acá. Entonces yo creo que esa parte de la culpa así hace, ¿verdad? Señala para allá, yo no. Entonces, no favorece. Correcto, ¿verdad? Y lastimosamente, como lo mencionaba, el estar siempre señalando las cosas que creemos que los otros están haciendo mal, pues sí, aparte que quita responsabilidad en nosotros, daña. ¿Cómo se sentiría, por ejemplo, una persona que tiene a su hijo enfermo y llega alguien a visitarle, otro hermano, un líder o su pastor o quien sea, y le dice, mire, yo siento que esto les está pasando porque ustedes son unos grandes pecadores, porque algo han dejado de hacer, porque algo está pasando? O sea, Sí. en vez de llevar el Algo bálsamo han de la hecho. palabra, es claro, lo han hecho bastantes veces. ¿Cuántas veces estamos pasando por Sí. cosas y la verdad, uno sabe cuando está mal y sabe por qué le Sí. cosas, pero muchas veces no se debe a nuestros propios pecados, pero estar oyendo siempre ese sentir, ese machacar, esa culpabilización termina dañando. Y mucha gente dice, bueno, si por pecador me está pasando, pues mejor me hago pecador de un solo, ¿verdad? Y mucha gente Sí. llega a sentirse a veces basura por la forma en que nosotros estamos tratándolos. Y debemos hacer Sí. ver, sí hacer ver el error, pero también tener cuidado de no hacer más daño con nuestras palabras del bien que podríamos hacer, ¿verdad? Entonces, y ahora llegamos a un punto interesante. Usted decía, bueno, hablábamos del autoritarismo, la manipulación, el aislamiento o el exclusivismo, y ahora de la culpabilización. Pero quizás el siguiente es el que quizás más gente ha mandado al mundo, más gente ha sacado de nuestras iglesias. Y esos son los abusos financieros que muchas veces se dan dentro de la misma iglesia. ¿Cómo esto está afectando a la iglesia de Cristo? Otra vez sin nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, como ha venido en cadena, ¿verdad? Ha venido todo esto en cadena, hasta que llega este otro punto, el que está mencionando el área financiera. Peligroso, muy peligroso, porque caigo también en esa parte de la exclusividad, que porque alguien tiene dinero y alguien diezma más, digamos, o alguien aporta tanto y dan, a él sí le voy a dar privilegios, a él sí le voy a poner en esta sillita de aquí adelante, a él, o sea, es una situación tan clara, evidente en muchos lados, cuando debemos de tener un equilibrio y mucho cuidado en eso, porque no significa, o sea, es como que estoy comprando quizás mi lugarcito o mi puestecito o mi liderazgo o algo, si yo tanto doy
o como el dicho también, tanto tienes, tanto vale. Y no debería caber eso en la iglesia, no debería ser. Ahora, no podemos o no deberíamos de hacer que porque el hermano no puede diezmar, entonces a él no se le da privilegio porque no diezma. O sea, porque no tiene trabajo, porque no ha logrado tener una entrada monetaria, ¿verdad? Entonces, y comience yo a estarle, no, hermano, usted no puede servir porque usted no aporta. Ahora, muchas cosas pueden pasar porque la gente a veces no da, ¿verdad? Otras cosas pueden pasar que la gente es tacaña. Otra cosa puede pasar porque la gente se abusa de eso o se pasa, ¿verdad? Y en cuanto también a manipular a la gente a que dé, si tanto Dios te ha dado, da para, o sea, mire, y caemos en el mismo rollo de manipulación, de abuso de autoridad, y que si tú no das esto, no das tanto, no vas a lograr tanto. O sea, es bien complicado este tema, pero es lo que pasa. Y daña también la iglesia. Daña, porque solo porque, entonces sí, tiene un puestecito en el cielo. Entonces las demás personas comienzan a ver, yo no quepo aquí, yo no voy a entrar entonces al cielo. O sea, muchas cosas pueden pasar en la mente de los hermanos si uno no tiene ese cuidado, ese equilibrio, que no solo porque aporte tanto, yo se merece un gran puesto, ¿verdad? Un gran honor ahí, no, sino que debe haber el proceso de formación igual que todos, igual que todos. Uh-huh. Correcto. Un hermano ponía acá en el chat, ¿verdad? Decía, y es que a fuerza de ser sinceros, muchos pastores no tienen corazón de pastor que les haga cuidar, amar y dar la vida por las ovejas. Más bien son pastores que solo trasquilan a la oveja y la dejan aguantar frío y sola, dice. O sea, ahí como decía Jesús, pero uno es el pastor y el otro es el asalariado. ¿Será, hermana, que hay gente que es así? ¿Hay gente que solo piensa en trasquilar a las ovejas? Sí, sí las hay, sí hay esa parte, ¿verdad? Que le interesa bastante. Y aunque quizás fuera la intención porque necesito mantenerme, ¿verdad? Necesito. Pero yo creo que el abusar de eso no es correcto. Yo creo que el Señor puede proveer y puede tocar el corazón de las personas cuando las personas se sienten amadas, respetadas, queridas, cuidadas. Eso el Señor lo devuelve. Pero si yo abuso, si yo paso, o sea, y lo estoy imponiendo, estoy haciendo, eso ya no es algo que pueda venir realmente de bendición. Es más, se me puede ir de las manos rápidamente también, porque no es algo de corazón, sino porque me lo han impuesto. Entonces, uno debe de cuidar esta parte donde no trasquilar, no dejar las pelonas. Imagínense que yo, o sea, no, si yo me voy a echar un banquete ahora y mis miembros están, voy a ponerlo así, o mis ovejas o mis miembros de equipo o mi gente misma está quizás con sopita de frijoles porque ya eso es lo que tenía, con tortita tostada. Entonces creo que no, ¿verdad? O sea, no es que vaya a pasarse, ¿verdad? No quiero irme a los extremos, pero a veces así pasa. Porque obtuve tal cosa y yo me merezco estos lujos. Ahí es donde yo digo que eso no es correcto. Donde yo debo mantener el equilibrio en quién soy y no abusar que porque me están dando, yo salgo aquí con esto, con lo otro, con lujos y todo. No, mantener la línea. Correcto, ¿verdad? Y a la hermana Digni ponía también en el chat que muchas veces también se dejan pasar pecados a personas solo porque, bueno, es el que diezma y yo sé Uh-huh. que anda en adulterio, fornicación, que homosexualidad o lo que, pero si le digo algo se va y si se va se me ve el pisto. Entonces mucha gente piensa Ajá. así como, antes de poner disciplina, antes de aplicar los principios bíblicos, primero se mira la bolsa, ¿verdad? Y dice, no, no lo puedo hacer porque me voy a quedar sin esto. Yo creo que
pastores debemos ser muy cuidadosos en esto, porque el dinero, veía hace poco un reportaje de una iglesia en Londres donde una de las maneras de recaudar dinero, ya que un predicador famoso estaba ahí, era que ellos vendían, digámoslo así, el puesto de las sillas principales para estar enfrente del pastor. Primero que lo habían convertido a él en una celebridad, y los pastores no somos llamados a ser celebridades, somos llamados a ser siervos de Dios. Un pastor que se cree celebridad es un pastor desubicado. Ahora, y la gente pagaba, entonces mucha gente de escasos recursos ni siquiera podía estar porque ya a veces las sillas estaban vendidas todas para escucharlo a él. Imagínense qué terrible tener que pagar por escuchar el Evangelio. Como usted decía, nosotros sí, todos tenemos una familia que sostener y los pastores no somos la excepción, pero también debemos ser considerados y no querer estar en un nivel todavía más arriba de lo que deberíamos o por encima de nuestra congregación, ¿verdad? Debemos adaptarnos a la realidad. Algo que me encanta del ministerio de Pablo es que él dice, yo prefería trabajar con tal de no poner tropiezo a la obra de Dios. Porque hay dos cosas que los pastores no somos, y esto yo lo considero bien, bien claro. Primero, no somos mendigos para andar suplicando en cada culto que nos den dinero, andar pidiendo y pidiendo, pidiendo. No somos mendigos. Dios nos sustenta y Dios nos provee, y Dios nunca va a dejarnos morir de hambre a sus siervos. La otra, tampoco somos cobradores, como para andar bolseando a la gente y sacándole por todo. Sin embargo, hoy en día hasta vemos radios tóxicas, telecanales de televisión cristiano tóxicos y problemáticos que una maratónica para recaudar, y pasan en maratónica 25 días del mes y solo 5 predican el evangelio. Igual una tras otra para recaudar fondos, y eso es terrible la verdad. Debemos ser muy, muy cuidadosos con esta área económica, porque ¿cómo identificamos a veces a líderes tóxicos en esta área? Y creo que lo digo con la autoridad de alguien que también está en el ministerio. Cuando alguien para en la congregación y dice, hermanos, miren, mi carro necesita llantas nuevas. Hermano, mi carro ya está viejo, necesito uno nuevo. Hermano, mi esposo y yo estamos deseando unas vacaciones y pues ya sentimos que es justo. O sea, a veces nos pasamos en realidad, ¿verdad? Es un pecado grave en el ministerio que mucha gente están abusando de sus privilegios, ¿verdad? Y sí, tenemos derechos como cualquiera, pero también debemos entender que muchas veces nuestros derechos deben ponerse en segundo plano por el bienestar de la obra, porque mucha gente ha sufrido tropiezos y hoy habla mal del Evangelio precisamente por todos esos abusos, ¿verdad? Que se dan. No sé si quisiera agregar algo sobre este tema, hermana Denny, o algún otro hermano, porque veo que hermana Denny ha comentado ahí, ¿verdad? Si alguien más quisiera hacer algún comentario o hacerle una pregunta directa a la hermana antes de pasar a la siguiente parte, que ahora la hermana nos va a dar unos tópicos sobre cuándo es el momento de quedarme dentro de la iglesia, las razones equivocadas por las cuales a veces nos queremos ir, y cuándo sí es momento de decir, mejor que aquí digan que aquí corrió, que aquí murió. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. Pueden hacerla. Ok, hermano Carlos, o alguien más tiene alguna pregunta, que están poniéndolas en el chat, pero también pueden abrir su micrófono y expresar o algún comentario que tengan. Ok, va, entonces pasamos al siguiente punto, hermana Keren. Si una iglesia es tóxica, si una iglesia es peligrosa, es legítimo pensar en abandonarla, pero hay razones equivocadas y hay razones correctas para abandonar una iglesia. ¿Cuáles podría decirnos usted que son esas razones equivocadas que muchas veces nosotros tomamos pues sí, me voy de la iglesia porque el pastor me miró mal, por decir algo, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían algunas razones equivocadas para abandonar una iglesia? Voy a comenzar, creo que es la más notoria en todos, porque me peleé con alguien. Ya no estoy de acuerdo, ni con el pastor, ni con la fulana, ni con el fulano, ni con, o sea, con todo el mundo, por desunión, ¿verdad? O sea, ese creo que para mí ahorita es uno de los más
porque ya no estoy de acuerdo, pues no. Ahora, no es la forma correcta que debería de tomarse eso, porque hay un dicho que, no, es una pequeña historia, pero dicen que, y ni me recuerdo ya cómo es, pero que la araña iba en el caballo, o sea, aunque lo movían de estaca o lo movían, iba en el caballo. Entonces el problema no es con que se mueva de iglesia, sino que el problema va en uno. Entonces igual, aunque se mueva de iglesia, va a ir allá a pelear con los demás. Entonces, uno de los problemas, para mí, quizás lo pongo en primer lugar, es la desunión. No puedo llevarme con los demás y porque me peleé con el fulano o con el fulanito, no, aquí ya no hay, y, o sea, nada, no cuadro nada. Entonces, mejor me voy de la iglesia. Se agarran maleta y se van. Son los primeros. Y desacuerdo con el pastor, desacuerdo con los líderes, desacuerdo con, o sea, es lo primero, desunión. Me voy y me voy, porque no encajo. Ahora, la razón equivocada es porque quiero que se hagan las cosas como yo quiero. Entonces, error. No puedo sujetarme a ellos. No me gusta que hagan esto. Entonces, pero también no he tratado de ayudar o de solventar esta situación, cómo buscar ponerme de acuerdo o expresar mi inconformidad. No lo hago. Entonces lo que hago es reventar, pelear y discutir y bueno, los pleitos se dan por muchas cosas, ¿verdad? Pero todo es pleito. Entonces, aunque se vaya de la iglesia, va a ir a dar problemas también a la otra iglesia. Entonces, esos desacuerdos no es una buena opción, primera opción para irse de la iglesia. Perdón, dice Mencionamos más. Carlos Rivas, no es falta de conocimiento de los miembros, dice que pueden congregarse donde se sientan amados y llenos. Y ese es el comentario que le hacía, ¿verdad? Y sí, usted tenía razón, muchas veces nos vamos por infantiles, por caprichosos. Uh-huh. Ay, que me peleé con el hermano. Entonces, alguien decía, ¿verdad? Si usted encuentra una iglesia perfecta, por favor no se una a ella, porque en el día en que se unió a ella, se arruinó también. Porque nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Y a ver, una mala razón es esa, porque me peleé con el pastor, porque no entiendo sus puntos de vista, que porque el diácono me cae mal, que la hermanita esta, aquello y lo otro. O sea, son razones que no vale, ¿verdad? Por ofensas personales. Y sabe que quizás una de las peores cosas que hacemos es, me voy de la iglesia porque me llamaron la atención. Andaba engañando a la esposa y el pastor le llamó la atención por algún pecado, por alguna falta, y bueno, no, entonces se va. Irse porque uno ha cometido pecado, ¿usted cree que es válido? Irse por pecado. No es es justificarse. O sea, solo eso esperaba para poder salirse. Entonces, fue una media cosita y pues sí, pero entonces significa que la persona no es una persona que está siendo transformada por el Señor. Porque cuando alguien de mis líderes o alguien me hace ver mi pecado, me hace ver que estoy haciendo mal, mi reacción, ¿cuál debería de ser? Aunque no me guste, pero aunque no, o sea, ser confrontado en esa parte porque otros lo están viendo, pero yo no, entonces debería agradecer, pero en ese caso, si yo me pongo en contra y digo, no, yo no es cierto, y aunque hay evidencias y todo, eso no es cierto, eso no es cierto, el afectada o el afectado soy yo. El problema, o sea, quien va a rendir cuentas y si en ese día de verdad va a tener que morir, o sea, va a tener que dar cuentas a Dios por eso y no se arrepintió, o sea, nada, porque no reconoció, y bueno, y la Biblia lo dice, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero también el otro versículo que el que reconoce su pecado, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Y se aleja de él, va a alcanzar benevolencia del Señor. Entonces, muchas veces creemos que no, entonces me voy porque no me aceptan como yo soy. ¿Cuál como yo soy?
Lo que pasa es que ando mal caminando y quieren que se haga lo que yo digo. Entonces no es así. Muchas veces las personas ahora estamos en un tiempo en que ya no se le puede decir nada a nadie, aunque ande en pecado, porque cada quien va a dar su cuenta, cada quien. Ahora, eso también es un error, porque debemos acercarnos a la persona y hacerle ver, mira, esto, te estoy viendo en esto, ¿verdad? Pero en este caso, si yo digo, me voy de la iglesia porque me señalaron mi pecado, el afectado soy yo, aunque me vaya. Porque jamás, o sea, si no me voy a alejar de ese pecado, aunque me vaya para otro lado, es más, ya ni me voy a congregar, sino que me voy a caer de la gracia por completo. Porque es mentira, no se va a levantar. Cuando alguien está en pecado, no se va a levantar. Porque no va a reconocer, puede vivir fingiendo, pero no. Entonces, no es tampoco una buena excusa para poder salir. Muy bien. Vimos cuáles son las razones incorrectas, ¿verdad? Por el tratar de cubrir mi pecado y que no me digan nada, por desacuerdos personales con alguien y cosas menores, ¿verdad? Pero entonces, si esas son las razones incorrectas, obviamente hay algunas razones válidas por las cuales yo digo, hasta aquí, yo no puedo seguir en esta iglesia porque esto no es bueno para mí y yo no voy a seguir en una iglesia como esta. Según su criterio y obviamente a la luz de la palabra, ¿cuáles serían las razones válidas por las cuales yo puedo decir, no, ya no me voy a congregar acá? Bueno, en este caso, una de las razones tiene que ser la parte doctrinal o una razón de quien están predicando algo contrario a lo que la Biblia dice. Y hay muchas personas que confunden, o sea, que predican bonito, que predican tan excepcional, ¿verdad? Pero realmente están predicando sana doctrina o están predicando el evangelio, están predicando lo que dice la palabra o es a su conveniencia. Entonces yo debo de evaluar y debo de analizar, esto es erróneo, esto no lo dice la Biblia, esto no, entonces ahí es una razón para poder decir, no, yo me voy a cambiar de iglesia porque no es un evangelio que predica la palabra, sino que es diluido, entonces trae otras cosas, están enseñando que ocupe esto con esto y eso no es correcto. Entonces ahí es donde yo necesito evaluar y ver los puntos doctrinales que la iglesia está dando. Ahora, obvio, si la persona no ha sido también tan doctrinal o tan bíblica, ¿cómo va a poder decir? Tiene que ser realmente un lector de la palabra, una persona espiritual y decir, esto no es del Señor. Pero si no es del Señor, ahí va a estar. O sea, no es si me retrocedo a las partes, ¿verdad? Que se va a ir de la iglesia, no se va a ir de la iglesia. O sea, da lo mismo, tal que estar en una iglesia. Pero cuando yo soy una persona transformada por el Señor, tengo el Espíritu Santo, o sea, yo no voy a permitir que me sigan dando algo que no es correcto, que no va con la palabra. Entonces evalúo y digo, no, yo voy a tener que moverme. Ahora, también puede ser una razón personal, porque en este caso se da también, y esa es válida, en cuando la persona se tiene que cambiar de residencia, cuando la persona se va a otro lugar a vivir, tiene que dejar con el dolor de su alma su iglesia y le queda lejísimo, ya no va a poder. Y nos ha tocado, nos ha tocado, pero hay que hacerlo. Entonces, esa es una razón válida también, ¿verdad? Que yo puedo ocupar. Muy bien, entonces, resumiendo sus palabras, razones legítimas para abandonar nuestra iglesia serían, por ejemplo, cuando se nos presenta un evangelio diferente al que la palabra nos da, Uh -huh. ¿verdad?
cuando se están enseñando herejías o distorsiones bien serias. Por ejemplo, hay iglesias que enseñan que Jesús no es Dios, sino que es un ángel o un ser creado. Debemos descartarlo. Hay quienes enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, herejía, también debemos descartarlo. Hay quienes enseñan planes de salvación distintos, como que hay salvación en otro fuera de Jesús, también herejía. Hay congregaciones que enseñan que no es la salvación por gracia, sino que nosotros tenemos que adornarlo con montones de buenas obras, porque sin ella, o si no me he visto así, o si no me dejo de quitar esto. Mire, hay iglesias que hasta por poner un árbol de Navidad lo mandan al infierno por adornar su casa para estas temporadas. O sea, hay iglesias que son un tanto raras en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si yo siento que me están enseñando un plan de salvación diferente, están enseñando doctrinas incorrectas sobre Dios, sobre el hombre, sobre el plan de salvación, debemos abandonar esa iglesia inmediatamente. Usted no está en una iglesia, está en una secta en ese caso y debe tener cuidado, ¿verdad? Y el problema es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a identificar como sectas a los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, pero muchas veces dentro de nuestras mismas iglesias están metidas esas herejías. Y como usted decía, el problema es que si los miembros no leen, el pastor les dice lo que quiere, y si él anda torcido, torcidos crecen los demás, y todos dicen amén al final de la prédica, porque no conocen la palabra. Entonces, que no nos den gato por liebre, Pastor, estudiemos la palabra. Dígame, hermano. perdón, pastor, con el comentario que yo hice en el chat, Dígame. yo decía si, porque a nosotros nos enseñan que debemos de soportar, ser fuertes y soportar todo lo que se ven en las iglesias. Ahora bien, cuando hay maltratos, pastor, de parte de los líderes, de pastores, no es sano cambiar de iglesia también. O sea, no, posiblemente la doctrina sea sana. Posiblemente o sea, no haya problema doctrinalmente, no haya pecado, obviamente. Yo estoy en contra de que alguien se cambie de iglesia porque está pecando. Pero hay muchos maltratos de parte de líderes, pastores y así, que llevan a los miembros a querer cambiar de iglesia, a querer congregarse en otra parte. Entonces, no es sano hacer ese cambio si hay maltrato de por medio. Ok, bien. No sé si hermana Karen nos quiere ayudar a responder, luego yo daría mi opinión. Fíjense que yo creo que en este caso, o sea, sí tiene mucha razón, ¿verdad? Pero hay que ver los procesos. Por ejemplo, está pasando esta situación, voy donde mi pastor, le digo, mire, esto y esto y esto está pasando. Si la reacción de ellos, ¿verdad? Es, no, usted tranquilo, eso no está incorrecta porque está habiendo abuso de autoridad, maltrato, la forma de hablar, o sea, denigran, y entonces no hay corrección, o sea, y todavía fui y me dicen, eso está bien, o sea, no, no preocupe, o sea, eso es normal, normal, o sea, pero el primer paso, creo yo, es ir a hablar, mencionar esta situación que está pasando y ver que se puede solucionar. Ahora, si después de esto, ¿verdad? Una plática, sí, hay arreglos, hay ajustes, yo creo que quizás ellos ni cuenta se daban, ¿verdad? El pastor o los diáconos, alguien ni cuenta se daban qué es lo que estaba pasando con el liderazgo, ¿ok? Y pueden tomar cartas en el asunto, o sea, creo que se pudo solventar. Ahora, en este caso, si no hay solvencia en esto, yo tengo que evaluar y decir también, o sea, no hay, por ejemplo, el límite en que mucho abuso o esto y esto se está pasando. Yo ya hablé, ya mencioné. Ahora, pueden pasar varias cosas también, porque de acuerdo a mi grado, o sea, de madurez espiritual, puedo decirlo así quizás, porque alguien débil va a decir, no, yo me voy y me voy y me voy, o sea, no va a pensar nada. Pero como estoy en el grado de madurez que yo digo, ya tengo convicciones firmes, yo soy un cristiano de años, o sea, bueno, Señor, ¿cuál es lo correcto aquí? ¿Sigo aquí o me voy? Ya hablé, ahora esto, pero también viene esa parte. Puedo orar y decir, Señor, encárgate tú, porque no puedo solucionarlo yo.
ya hablé, ya mencioné. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, o sea, voy a decir que el Señor te sigue permitiendo que las cosas pasen, ¿verdad? ¿Será que también me está formando a mí con todo esto, verdad? O realmente el Señor también me hace sentir y dice, no. Ahora, es bien, no puedo decir que el Señor le va a hablar a una persona y decirle, sí, vete de esa iglesia. No, yo no, o sea, no puedo confirmar esa parte, ¿verdad? Que el Señor le va a hablar a alguien, vete de esta iglesia. No, yo no, porque he visto casos así. Y ha sido por conveniencia, o sea, por irse, porque no se le daba puesto, porque no se le daba lo que quería. Muchas cosas pueden pasar, pero en este caso que yo he hablado, yo he dicho, y se puede dar una solución. Si no hay solución, si eso no me da paz, ahí sí, ¿verdad? Yo digo, no, yo no, esto no me trae bendición porque estoy viendo esto, estoy viendo esto, estoy soportando esto. Entonces yo creo que sí podría decir, mire, ahora viene el otro proceso. Ir siempre donde mi líder, mi pastor y decirle, pastor, esto y esto y esto. Yo ya lo hablé, ya le mencioné, pero no hay solución. Y yo he pensado mejor que quiero retirarme. O sea, no agarrar camino, porque eso es lo que muchas personas hacen. Se van, se fueron, se van hablando mal y se van diciendo un montón de cosas y entonces no ayudamos. En esa parte no ayudamos. En cambio, puede ser que como mi madurez espiritual le pueda decir, pastor, yo vi esto, observé esto no, siento que no le agrada al Señor, no es correcto. Tener el valor, pues, y la madurez, como le menciono, de decirle eso no es correcto. Entonces yo he optado por retirarme. Yo veo que las cosas no se pueden, no se solucionan. Yo no quiero problemas o no quiero estar en conflictos con mi persona o que ver todo eso. Entonces, mejor voy a retirarme. O sea, expresar, decir, me retiro. Y que sepa, ¿verdad? ¿Por qué razones me retiro? Pero no es que diga, sí, hermano, así hágalo y vaya, si mejor no, no. Estos son casos, o sea, que podrían, como está presentando el hermano, pero es un proceso, o sea, no es de decir, ay, sí, yo ya no soporto más, ya me voy. Y la gente se marcha. Y ahí queda siempre el nudo y puede ser que por lo que yo dije o por lo que yo avisé, puede ser que los haya alertado y cambien o solucionen las cosas. Entonces no es tan fácil de decir, yo me voy de aquí, ya no soporto. ¿Qué pasa con muchas, en el lado, voy a hablar en el lado femenino, ¿verdad? Cuando a las chicas no se les permite llegar a la iglesia en pantalón o algo, siempre van a buscar una mínima excusa para irse o que se quieren ir de la iglesia o se fueron de la iglesia, porque allá sí les permiten en la otra. Entonces, tengo que evaluar también, evaluar mis intenciones, del por qué me quiero ir o por qué me voy a ir y expresar, hablar con el pastor. Uh-huh. Pero, hermana. Diga, hermano Carlos. Sí. Uh-huh. Ok. Sí, siguiendo con eso, estaba escuchando a la hermana. Mi punto es precisamente porque definitivamente hay pastores con los que no se puede hablar, así, claro. Y lastimosamente, pues, son los pastores que hay muchos pastores que son así. En mi caso personal, yo he cambiado una vez nada más de iglesia. Uh-huh. Me fui de la iglesia donde me congregaba antes, porque mi familia y yo recibimos la espalda del pastor en todo, pues. Entonces, y nosotros por sanidad, para que otras familias se sintieran bien y nosotros sentirnos bien y seguir sirviendo al Señor en los ministerios en los que servíamos, dijimos, no, miren, mejor cambiamos de iglesia. Ahora bien, nos trataron de que éramos cobardes, nos trataron de esto, de lo otro. Antes nos habían dicho que por nosotros el ministerio no crecía y eso y lo otro y que no sé qué y que no sé cuándo. La cosa es que por sanidad nosotros decidimos eso. Sentimos en el corazón que era la decisión más sabia a tomar y no le dijimos al pastor. Simplemente dijimos, bueno, busquemos un lugar donde congregarnos y ya.
¿Por qué no le dijimos al pastor? Simplemente porque con él no se podía hablar así. Entonces, eso, entonces, yo creo que también sería de casi que de conocer cada uno de los casos, ¿no? Ujú, sí. ¿Por qué? Porque hay casos de casos en las Ujú. iglesias, ¿no? Entonces, ese era para terminar mi punto. Gracias, hermana. Bueno, está bien. Correcto. Sí, hermana. Sigo hablando. ¿Para qué medir? Sí, No, es diga. que creo que vienen cabal, por ejemplo, el hermano menciona ese punto, es que evaluar los casos, ¿verdad? Y en este punto también cuando el pastor o el líder no escucha, es muy delicado. Ahora, el proceso del hermano fue así, ¿verdad? Entonces no quiere decir que todos van a ser así. Todo puede ser muy diferente los casos, pero no significa que por mínimas cosas yo agarre camino, ¿verdad? Entonces, y en este caso, la parte de ellos fue con mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, mejor sí, evitar por salud, para también esto, ya no seguir dañando, ya no. Entonces, vean las dos partes, ¿verdad? Equilibrio y todo. Ahora, ¿qué hubiera pasado también si se hubieran ido hablando mal y se hubieran ido, y con esa gente de esa iglesia no hizo esto? O sea, ni ellos hubieran prosperado o no ellos estuvieran bien en paz también todavía sirviéndose en otro lado, y ni la otra iglesia. O sea, ¿por qué ha pasado? Hay gente que se va de las iglesias, se va hablando mal, pasan enfrente y pasan haciendo las grandes caras y todo. Y qué feo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por conveniencia y todo. Entonces, en lugar de mejor retirarme y poder decir que cuando pase, Dios les bendiga, nos vemos. Paz y tranquilidad. Aunque la parte de ruptura, los primeros 2 años, quizás no, pero más adelante se pueda comprender y entender por qué razones sí fue bueno que se retirara, ¿ok? Pero se supera esa parte y es de tener cuidado, ¿verdad? No todos los casos es de agarrar camino o de decir me voy, ¿verdad? Sino que cabal evaluar. Muy bien. Hermana Digni tiene un comentario, decía. Puede abrir su micrófono, hermana, y expresarlo. Dios le bendiga. Sí, yo tenía como una anécdota, la voy a contar en segundo plano en sí. Y empezaría con, es como correcto que también normalicemos el maltrato en las iglesias por parte no solo del pastor, sino de los líderes, y verlo como que sí hay que luchar y así, porque yo conozco a alguien muy cercana, muy cercana, y estábamos platicando conmigo y con otro amigo en el cual como dicen, ¿verdad? Nunca sabes cuántas desgracias o qué tanto has sufrido hasta que se lo contas a alguien. Y esta persona contaba de que en su iglesia, por ejemplo, un pastor que hubo la había tratado mal, habían inventado muchas cosas sobre ella, o sea, habían muchas murmuraciones, la trataron de que tenía algo malo en la cabeza, que estaba endemoniada, que no sé qué, y mil cosas. Y eso fue cuando estaba en temprana edad. Entonces, o sea, en eso van como daños psicológicos y muchas cosas así, pero, o sea, se había crecido en la iglesia. Después de eso, eh, igual, vaya, pasó eso, digamos. Después como que muchos maltratos también de parte de gente que inventó muchas cosas, chambres, o sea, que fuertes, muy fuertes, en los cuales pues sí he contado y dice que en cierto momento llegó a sentirse tan inútil o que en realidad no merecía estar en la iglesia, porque también recibía comentarios así, que no necesitaba estar en la iglesia, que no debería estar y cosas, o sea, entre maltrato, o sea, no físico, sino que, o sea, psicológico, y también cómo intentaban manipular o hacerla sentir culpable. Mi amigo o sea, y ella decía, pero yo sé, le decía a mi amigo, yo sé, les decía, que no es toda la iglesia, sino que son ciertas personas, y mi amigo le dice, pero ¿quién es la iglesia? La iglesia son las personas que te han hecho todo eso, o sea, ¿por qué no te has ido de la iglesia? Busca otra donde te sientas bien. Y ella le decía, no, pero es que en cada iglesia las personas luchan con algo, en mi iglesia es el chambre, en mi iglesia es la lengua de los hermanos que hacen que eso es lo malo, pues.
Y yo no me siento mal, decía yo, a ellos los he perdonado, yo a ellos los puedo ver, los saludo, los veo todos los domingos en la iglesia, yo los he perdonado, yo he sanado mi corazón. No, le decía él, pero o sea, es verdad que uno tiene que perdonar, pero no puede llegar a tal punto de soportar tantas cosas malas, pues, porque o sea, ella como que lo detalló más todo lo que le había pasado. Y como le repito, o sea, ella quizás no se había dado cuenta de todo lo que le había hecho la iglesia, las personas de la iglesia, hasta que se lo había contado así detalladamente a alguien más. Entonces, él le decía, no normalices que te traten mal, no normalices que las personas hablen mal de vos o te traten así, o sea, no es correcto. Se supone que la iglesia es para ayudar, para amar, para así. Entonces, él aconsejó que pues que cambiara de iglesia. Y esa es la experiencia, entonces, sí está un poco fuerte. Pero sí, así fue lo que sucedió, solamente. Gracias, Denny, por compartir esa experiencia, ¿verdad? Y es lamentable que se den ese tipo de cosas. De verdad, a mí en lo particular me parte el corazón pensar que hay gente que voluntariamente daña a otros, aún dentro del cuerpo de Cristo, y no debería ser así. Como usted dijo, si bien es cierto, uno no va a la iglesia para que lo traten bien, pero una iglesia donde te tratan mal todo el tiempo tampoco tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido si siempre uno se va a sentir humillado, denigrado, criticado, ofendido. Y si bien es cierto, la hermana decía, ¿verdad? Que razones válidas para irse de una iglesia son cuando te enseñan un plan diferente de salvación, cuando hay herejías serias dentro de la iglesia, o por una razón válida, como que yo me traslado de ciudad, ¿verdad? Bueno, todos amamos una congregación donde crecimos, pero a veces nos mudamos por un trabajo, por estudios o algo, y a veces uno ya no va a regresar a su lugar de origen, entonces tiene que buscar otro lugar. Pero también hay situaciones que nos obligan, como el caso que comentaba el hermano Carlos Rivas, de que no son ninguna de estas. La iglesia tiene sana doctrina, no te están enseñando un plan diferente y tampoco tienes que mudarte de lugar, pero hay algunas cosas que nos afectan. Y son los problemas que tenemos con los hermanos o con el liderazgo. Jesucristo nos da el modelo de cómo resolver la situación cuando hay conflictos entre creyentes. Él decía, ¿verdad? Bueno, si alguien tiene algo contra ti, tú vas a ir con esa persona y hablar con él a solas. Bueno, si uno lo logra convencer ahí, ya soluciona un problema porque a veces la gente no se da ni cuenta de lo que está haciendo. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que es tan ciega al mal que hace que no se fija que está dañando a otros. Pero cuando nosotros le confrontamos directamente en privado, nosotros podemos ayudar a esta persona a mejorar y podemos arreglar la relación entre nosotros. Jesús dijo, bueno, pero si no te escucha, dijo, si no te escucha luego de haber hablado, tú vas a ir con los hermanos y lo vas a presentar a la iglesia. En este caso, cada iglesia tiene un pastor y un cuerpo oficial, donde cuando usted tiene un conflicto serio con otro hermano, usted va y lo habla. Y los líderes tienen que solventar las diferencias entre dos hermanos o entre familias que a veces se dan para buscar la unidad dentro de la iglesia. Pero luego dice, si no escuchan ni a la iglesia, tenlo por gentil y publicano como última respuesta. Cuando ya nosotros arreglamos, tratamos de arreglar cara a cara con la persona, cuando acudimos a las autoridades por ayuda, pero a veces ni las autoridades nos lo dan o simplemente el problema empeoró, probablemente tengamos que considerar por nuestra salud espiritual y por la de nuestra familia, abandonar esa congregación. Y lo digo honestamente, pero antes de hacerlo, yo le daría algunos consejos a la persona. La primera de ellas es que ore al respecto. Muchas veces Dios nos pone en dificultades porque quiere que nosotros seamos los agentes de cambio. Y Él no nos va a dejar la salida ni nos va a autorizar salir de allí porque Él quiere usarnos nosotros para derribar eso y nos va a utilizar para ayudar a transformar, para mostrarles con nuestro ejemplo cómo debe ser iglesia. Entonces, ore, no tome una decisión a la carrera, ore al respecto. Luego examine los motivos, como decía la hermana Keren, de por qué usted se quiere ir, ¿verdad? Si es porque yo tengo la culpa, pero no quiero que me lo recuerden. Si es porque alguien me cae mal simplemente solo porque sí. Si mis motivos no son puros, el problema no son los demás, soy yo y donde vaya yo los voy a llevar. Debo examinar mis motivos. En tercer punto, yo diría que nunca es bueno irse de una iglesia con conflictos no resueltos. Si usted se va a ir
y su problema es con el pastor, vaya y háblele y dígale, pastor, yo me quiero ir porque me siento ofendido o ofendida por usted, porque mi hijo hizo esto, porque me excluyó, porque me siento esto y yo no entiendo por qué me trata así usted, o por qué me tratan así los diáconos, o por qué los hermanos. El punto es que si usted de todas maneras decide irse, no deje resentimientos ni problemas, resuélvalo, por lo menos que de su lado haya habido una disculpa en caso que usted haya ofendido o una puesta en clara, una confrontación amable en el espíritu de Cristo, donde usted le dijo a los demás, mire, esta es la razón por la que me voy, yo no quiero seguir peleando, pero trate de resolverlo y no irse con conflictos no resueltos. El hermano también decía, ¿cómo esto afecta a los demás? Y esto también yo debo considerarlo. Si por irme yo voy a dañar a mi familia o voy a arrastrar a otros a abandonar la fe, tal vez no sea buena idea que lo haga. Allí dice la palabra que hay que sobrellevar los unos las cargas de los otros y como cristianos a veces hay que rendir nuestros derechos por el bien de los demás y de la iglesia, ¿verdad? ¿De qué le sirve que usted abandone la iglesia y después ya no va a ir a ningún lado y sus hijos se van a perder, su esposo, su esposa se va a ir para el mundo? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué consecuencias tendría? Y si el remedio me causa más daño que el problema, entonces, ¿para qué lo voy a tomar, verdad? Analice ese detalle. Y también ya pensó a dónde va a transferir su membresía en caso de irse, porque puede ir, como dice un dicho, va a estar de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? No va a solucionar si usted elige una congregación hasta más problemática. Ya decidió realmente a dónde se quiere ir. Por último, nunca se vaya de la iglesia sin hablar con su pastor. Exprésele siempre el porqué. Dentro de nuestras congregaciones de Asambleas de Dios tenemos la costumbre de que cuando un miembro se traslada, le pide una carta de recomendación a su pastor para llevarla, ¿verdad? Su deber es ir y hablar con él e irse por la buena, digámoslo así, ¿verdad? De la forma correcta como debe ser. Luego de haber expresado sus puntos de vista y explicado las razones justas, usted es libre de tomar eso. Muchas veces, como le digo, la iglesia va a ser de sana doctrina, pero es tan problemática que la vida espiritual simplemente es imposible. Y es entonces cuando decimos, adiós. Me encanta un proverbio que dice que más vale perro vivo que león muerto, ¿verdad? Si yo siento que no voy a aguantar ese conflicto, pues me voy y voy a llevar paz y bendición a otros y voy a dejar en paz a estos que tal vez no saben vivir en paz. No sé si hermana Keren quiere agregar algo. Muy de acuerdo con usted. Es que así son, así es el proceso. O sea, la Biblia me enseña exactamente cómo debo resolver los conflictos personales y es lo que casi todo el mundo ignora. No los pone en práctica. Y entonces ahí es donde tenemos los problemas. Y siempre que vayamos a estar con personas, vamos a tener conflictos. Siempre va a haber problemas con las personas. Entonces, pero la forma en que los solucionemos es lo que va a marcar las decisiones que yo voy a tomar, ¿verdad? Si me marcho, me quedo, sigo, aguanto o ya no, ¿verdad? Entonces, la Biblia me manda confesado vuestras ofensas, que nos perdonemos unos con otros, todos los versículos que hablan unos con otros, que son como más de 40 versículos de eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si hay tantos versículos acerca de eso, creo que podemos intentar también resolver las cuestiones, ¿verdad? Pero al final, tomar la decisión que sea la mejor para mi familia, para mis hermanos, que no haya nada, ¿verdad? Que quede mal, que salga por la puerta correcta. Y es mejor, ¿verdad? Que imagínese, vaya y regrese otro día, un día de fiesta, un día bonito y todo. Bienvenido, hermano, qué bonito, ¿verdad? Aunque tuvo que tomar la decisión por ciertas cosas, pero es mejor quedar en paz que... Y aunque hay gente que no va a aceptar eso y nos va a ver mal quizás, pero en su tiempo el Señor va a dar la respuesta también. ¿Quién tenía la razón o quién estaba en la verdad, ¿verdad? Entonces, eso nada más, pero ha sido excelente. Hemos aprendido con Fernando. No, hermana, hemos aprendido muchísimo. Gracias por su ayuda, la verdad. Nos ha ilustrado en este tema. Y fíjense, hermanos, que Benny dice, ¿verdad? No debemos normalizar esto. Y sí, yo creo que hermana Keren, al igual que yo, estamos de acuerdo en que no.
El abuso dentro de la iglesia no es normal y nunca debe verse normal. El desprecio hacia nuestros hermanos en la fe jamás debe verse normal. El que una iglesia sea más tóxica que el mundo tampoco debe verse normal. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto refleja la actitud de Cristo y eso debemos esforzarnos, ¿verdad? Si nuestra iglesia está siendo tóxica, tratemos de ser agentes de cambio, sanicemos, limpiemos ese ambiente de esa toxicidad, ¿verdad? Seamos nosotros los que lleven esa esperanza, pues, y si en algún momento vemos que no podemos, intentamos todo y nos toca correr por nuestra vida, siempre pongamos en la mano de Dios todas nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, no sé, hermanos, si alguien tiene algún otro punto para ir concluyendo ya, ¿hay alguien más que quiera tomar la palabra o hacer otra pregunta o comentario? Ok. Bien, entonces les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. De verdad, sus opiniones, sus puntos de vista han sido muy importantes. Gracias, hermana Keren, nuevamente. Es una bendición tenerla con nosotros. Y le agradecemos en nombre de la membresía, liderazgo del Templo Cristiano Maranata por haber aceptado la invitación. Es una amiga personal de mi esposa y mía. Le apreciamos, le queremos mucho. Y ahora la congregación Yo tuvo también también. el privilegio de conocerla, saludarla. Así que muchísimas gracias, hermana Keren. Y gracias a todos conectaron y gracias a todos aquellos que se van o van a ver la retransmisión luego por Facebook. Perdón, que el Señor les bendiga y podamos aprender algo más. Vamos a terminar nuestra transmisión de este día y no lo queremos hacer sin antes, bueno, hermana Keren, yo creo que tal vez desea despedirse de los hermanos. Sí, gracias, Fer. Gracias por este tiempo que me permitió estar con ustedes compartiendo y hablando, ¿verdad? De esos temas que son interesantes, como lo mencioné al principio. Y yo sé que ayuda bastante a ser cristianos maduros, a ser cristianos con más cimientos en nuestras iglesias. Y si hay cosas que estamos haciendo mal, corregirlas y seguir adelante, ¿verdad? Así que, pero gracias a ustedes, es un privilegio estar con mis amigos y conocer también a los hermanos de la iglesia. Mucho gusto, Dios les bendiga. Apoyen a sus pastores. Miren que tienen unos grandes pastores que quisiera que fueran mis pastores. Pero porque somos amigos. Y yo he visto a Cecia también cómo es su trabajo, su amor, su pasión por la iglesia, por servir. Pero yo la molesto, mire, sea mi pastora, le digo, porque es mi amiga. Pero yo sé que no me va como estamos hablando del tema, ¿verdad? No me va a tolerar, o sea, no me va a andar, porque es mi amiga. Pero no, es un privilegio estar aquí con ustedes. Dios les bendiga, saludos a todos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a concluir con una oración. Hermano Carlos Rivas nos hace los honores y nos despide con una oración, por favor. Amén, hermano. Amén. Gracias. Igual, gracias por la oportunidad de poder opinar. No sé, eso es lo que me gusta tanto de estas células que uno puede participar y ahí es donde se aprende, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos aprender mucho. Oramos al Señor. Si puede, cierre sus ojos, y pongamos una palabra de bendición para nuestro hermano Fernando, su esposa, hermana Keren, que estuvo compartiendo, y bueno, para todos nosotros, que Dios nos cubra con su sangre preciosa. Señor Jesús, te damos las gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por enseñarnos, por amarnos de esta manera, por poner, Padre Celestial, a personas que nos enseñen, por poner pastores con corazón de pastor, Dios, a que nos enseñen y nos ministren el corazón y nos ministren nuestra mente y nos den de tu sabiduría, Padre Celestial. Gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer una iglesia conforme a tu corazón, una iglesia que ame las almas verdaderamente, una iglesia, Señor, donde se restauren las personas, una iglesia, Padre Santo, donde, Señor, vengan los heridos y puedan ser sanados, puedan ser, Padre Santo, curados.
conforme a tu enseñanza y conforme a tu palabra, conforme a tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú bendigas la vida de nuestro hermano Fernando, de su esposa, a toda la congregación, Dios Santo, en Tejutla, en el paraíso, Señor. Te pido que tú los bendiga grandemente. Siempre, Dios, tu Espíritu Santo esté con ellos en todo tiempo y en todo momento. Que toda actividad, Dios Santo, que todo plan que estén planificando, Señor, para darte gloria y honra a ti, Señor, conforme a tu voluntad sea hecho, conforme a tu propósito para sus vidas y para la obra tuya, Señor, sea realizado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios, nos despedimos de esta reunión, no de tu presencia, Padre Santo. Quédate está siempre con nosotros, en nuestro corazón está siempre, Padre Santo, cuidándonos. Envía a tu ángel a que acampe a nuestro alrededor, porque los justos, Señor, tienen esa promesa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermano Amén. Fernando, por el privilegio. Gracias a usted, hermano. Bien, que el Señor les bendiga. Pasen una muy feliz noche y no olvide congregarse. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga. Buenas Dios les bendiga. noches. Amén.